En esta mañana nosotros vamos a estar hablando acerca del ayuno. En la trayectoria, ¿verdad?, que he tenido como creyente, he escuchado varias opiniones acerca del ayuno y hoy vamos a estar viendo a través de la palabra de Dios qué es el ayuno, qué nos dice la palabra de Dios acerca del ayuno, ¿verdad? He escuchado muchas veces personas, ¿verdad?, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, donde dicen que nosotros no necesitamos ayunar, que ya Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario, y esa parte es cierta. Cristo lo hizo todo y Cristo es lo único que nosotros necesitamos para ser salvos. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca del ayuno. Vamos a empezar yendo al libro de Mateo, capítulo 9, y vamos a leer los versículos 14 y 15, y estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mateo capítulo 9, versículos 14 y 15. Dice así: Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Fíjense que aquí la palabra de Dios nos está diciendo que los discípulos de Juan y los fariseos se acercaron al Señor Jesucristo y le preguntaron, ¿verdad? Jesús estaba con sus discípulos, con los apóstoles, y los apóstoles estaban recogiendo espigas, ¿verdad? Estaban recogiendo frutos y estaban comiéndoselos. Entonces los fariseos se preguntaban: si nosotros estamos ayunando y los discípulos de Juan también ayunan, ¿por qué tus discípulos no ayunan si la palabra de Dios nos manda a ayunar? Entonces Jesús les dijo: mientras esté el esposo con ellos, o sea, mientras yo esté con ellos, ellos no necesitan ayunar, pero vendrá el tiempo en que el esposo les será quitado. Pues todos sabemos, ¿verdad?, conforme a la palabra de Dios, que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz y resucitó al tercer día de entre los muertos y subió a los cielos. Jesús no está con nosotros. Entonces lo que estoy tratando de decir, iglesia, es que este es el tiempo. Desde el día que Jesucristo subió a los cielos, es la voluntad de Dios para la iglesia de que nosotros ayunemos como iglesia. El ayuno es algo establecido por Dios. Es algo que nuestro Señor Jesucristo dijo: cuando Él se ha quitado, cuando Él, ¿verdad?, ascienda hacia los cielos, entonces ellos ayunarán. Y nos damos cuenta, ¿verdad?, a través del libro de los Hechos, como Pedro, Pablo y todos los apóstoles ayunaban para tomar decisiones, muchas cosas. Ahora vamos a ver más adelante, ¿verdad?, ciertos momentos donde se puede usar el ayuno, ciertos beneficios o ciertas cosas que nosotros, en las cuales debemos buscar el ayuno y humillarnos delante de Dios. Amén. Pero para continuar, vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Fíjense, aquí la palabra de Dios nos está diciendo que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y quiero aclarar algo, ¿verdad?, antes de seguir hablando acerca del ayuno. La palabra ayuno, ¿verdad?, significa abstenerse de comida o bebida. El ayuno es cuando tú no comes y no tomas algo, o cuando no comes solamente. Aún cuando tú tienes una cita en el doctor, a veces te dice: vamos en ayuna, y no puedes ni tomar o comer algo, o simplemente no comer algo. Y quiero aclarar esto, ¿por qué? Porque dentro de la misma iglesia de nuestro Señor Jesucristo, se mencionan muchos diferentes tipos de ayunos que no son soportados por la palabra de Dios. Ahora, sí hay referencia y hay historias donde personas hicieron estas cosas, pero no fueron llamadas ayuno. Por ejemplo, mucha gente habla del ayuno de Daniel, donde comió frutas y legumbres. Eso no era un ayuno, eso se puede llamar una dieta. Pero bíblicamente, en la historia de Daniel, Daniel no dijo: yo voy a ayunar. Daniel dijo: yo comeré legumbres y frutas
por 3 semanas y eso le fue saludable a su cuerpo, pero no fue un ayuno. Es más, ahora vamos a ver a través de la palabra de Dios, cuando las personas ayunaron, de qué fue lo que se abstenieron, porque la palabra de Dios nos enseña todo y tenemos que tener claro. Hay muchas personas que dicen, yo voy a ayunar para no ver televisión. Déjame decirte algo, eso no es un ayuno. Sí te puedes abstener de ver la televisión, ¿verdad?, para buscar más a Dios, pero eso no es un ayuno. El ayuno es abstenerse de comida y bebida. Y aquí nos está diciendo que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora vamos a seguir viendo, ¿verdad? Vamos a ir a Jueces capítulo 20, versículo 26. Jueces capítulo 20, versículo 26, dice así: entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, y vinieron a casa de Dios, y lloraron, y se sentaron allí en presencia de Jehová, y ayunaron aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Dios. Uno de los tipos de ayunos es que tú puedes ayunar todo el día hasta que llegue la noche. En mi experiencia yo lo he practicado, es de mucha bendición. Puedes abstenerte de comida hasta que llegue la noche y entregarle el ayuno a Dios, dedicar ese día a Dios, ¿verdad? Y aquí vemos como es algo bíblico. Déjame decirte que todo lo que nosotros hacemos como creyentes tiene que estar basado en la Biblia. Tiene que tener un apoyo bíblico para que no nos salgamos, ¿verdad?, de la sana doctrina de Dios. Vamos a ir ahora a Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 27. Que dice así: y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó su vestido y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Una de las otras cosas para las cuales nosotros ayunamos como creyentes es para humillarnos delante de la presencia de Dios. Cuando tú ayunas, tu carne mengua para que Jesús crezca. Cuando tú ayunas, es una señal de que tú te estás humillando delante de Dios, para que tu carne, tus deseos carnales, los apetitos de tu carne menguen, para que el Espíritu Santo pueda crecer en ti, para que Cristo pueda crecer en ti y Él se pueda reflejar a través de tu vida. Ahora, quiero hacer una pausa aquí y aclarar algo. La palabra de Dios dice que la obediencia es mejor que el ayuno. Déjame decirte algo. ¿Por qué? Porque con el ayuno no es todo lo que Dios te pide. Lo que estoy tratando de decirte es, no quiero que tú ayunes y lleves una vida de pecado, que estés practicando el pecado. Mayor es la obediencia que el ayuno. El ayuno es una bendición, un mandato por Dios, algo que nos ayuda espiritualmente y nos beneficia a estar más cerca de Dios. Pero no quiero que en tu mente, ¿verdad?, te acostumbres a ayunar y practicar el pecado. Porque para Dios es mayor la obediencia que el ayuno. Dice la palabra de Dios, el que come lo hace para Dios y el que no come también. Lo que estoy tratando de decir, ¿verdad? Porque mi experiencia, ¿verdad?, como pastor, como creyente, ya más de 10 años, ¿verdad?, de estar siguiendo al Señor, me he dado cuenta que a veces las personas quieren ganar todo con el ayuno y estar en desobediencia. Tú no puedes tener un mundo en el pie y un mundo en la iglesia y porque estás ayunando vas a decir estoy bien con Dios. El libro de Isaías nos enseña de cómo el pueblo de Dios ayunaba para su propio beneficio. El Señor confronta a Isaías y le dice, mi pueblo ayuna no para mí, sino para ellos, porque llevan una doble vida. El ayuno no lo es todo, hermano, pero sí es algo importante. Solamente quería hacer esa pequeña aclaración. Ahora vamos a ir al libro de Esdras, capítulo 8, versículo 21, que dice así: y publiqué ayuno allí junto al río Aba, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan.
mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Fíjense, el ayuno también lo podemos nosotros poner en práctica, iglesia, creyentes, nosotros como creyentes, para buscar la ayuda de Dios en un tiempo de dificultad. Fíjense que ellos buscaron, ayunaron y se humillaron delante de Dios, se afligieron delante de Dios, humillaron su carne para que Dios los protegiera contra este enemigo. Y dice la palabra de Dios, y Él no fue propicio. Eso quiere decir de que Dios llegó y los ayudó y se encargó de sus enemigos. Entonces el ayuno es un beneficio espiritual. El ayuno es algo que el Señor nos ha dejado, ¿verdad? Para que nosotros como iglesia, el mismo libro de Esther es donde proclama el mayor poder que tiene el ayuno. Un pueblo unido ayunó, se humilló delante de Dios y Dios los rescató y derrotó a sus enemigos. Iglesia de Dios, si tú me estás escuchando en esta mañana, déjame decirte que el ayuno es la voluntad de Dios para tu vida. Dios quiere que sepas de que el ayuno Dios te lo ha dejado como una señal, para que te humilles delante de Él, para que cuando tengas cosas que no puedes resolver, donde necesitas la mano poderosa de Dios, si tú te humillas delante de Dios, Él viene y te rescata. Porque el ayuno, como dije, es una señal que tú le estás diciendo a Dios, yo no puedo, yo me humillo, yo menguo para que tú crezcas y tomes el control en esta situación. Amén.